Welcome, you are listening to Jesus is Lord Radio, 105.3, 105.9 FM, Nakuru, Kenya. Les habla la pastora Nilda y le doy gracias al Señor por esta gran bendición, este privilegio de poder estar aquí nuevamente en su programa a todo pueblo de habla hispana, Carta a América Latina. Estoy transmitiendo por medio de su emisora favorita, Jesús es Señor Radio. Es la única que realmente lo prepara para la venida del Mesías, para la entrada a esas esperadas bodas del Cordero. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos de todo pueblo de habla hispana, de toda Latinoamérica, allá en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, que nos sintonizan de todos los estados, en el Canadá, Europa, todas esas comunidades en Europa de habla hispana, también a nuestros hermanos en Australia, en Rusia, incluso en África. Gracias por sintonizar. Por favor, tomen un momento, llamen a alguien, manden un mensaje y dígale que se sintonicen. También preparen sus Biblias, sus cuadernos, sus lapiceros y su corazón. Agradecemos a nuestro Señor por enviar a este siervo, a este mensajero, a esta hora, que ha levantado este ministerio, que está preparando a la iglesia, a la novia de Cristo, a la esposa de Cristo, en santidad, en justicia, en rectitud, para que ella esté lista para la venida de nuestro amado Mesías. Hoy vamos a escuchar una enseñanza sobre la Navidad y su verdadero significado. Antes de eso, adoremos a este Rey de Reyes, este Señor de Señores, que en aquel día bajó del cielo en humildad para redimirnos, para darnos vida eterna. Y después de eso, la enseñanza, y nos vemos del otro lado. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de amor.
Hallelujah. Aleluya. Many Christians have not understood the meaning of Christmas. Muchos cristianos no han entendido el significado de la Navidad. They have not understood why Jesus came to the earth. No han entendido por qué Jesús vino a la tierra. Many Christians celebrate Christmas Muchos cristianos celebran la Navidad just like the heathen. de la misma manera que los no creyentes. They have turned it into a secular holiday Lo han convertido en una celebración secular, for eating and drinking, con el propósito de comer y beber, for merrymaking, para parrandas, for sexual sin, para el pecado sexual, for lying, para mentir, and there is nothing at all no teniendo nada que ver to do with the kingdom of God. con el reino de Dios. And there is nothing at all to do with the redemption of men, of the church. Y no teniendo nada que ver con la redención del hombre, de la iglesia. You see very clearly that there is no meaning to the Christian for Christmas except that you understand why Jesus came to the earth Y puedes ver claramente que para el cristiano la Navidad no tiene significado a no ser de que entiendan por qué Jesús vino a la tierra, except that you understand the meaning of believing in Him. y a no ser de entender la razón por la cual creer en Él, And being born again, y a no ser de que seamos nacidos de nuevo, born of water nacidos del agua and born of the Spirit, y nacidos del Espíritu. then Christmas will have no meaning to you. Si no es así, la Navidad no tendrá sentido para ti. Christmas is meant to celebrate La Navidad está supuesta a celebrar the advent of when God remembered man el advenimiento de cuando Dios se acordó del hombre and sent Jesus of Nazareth, y envió a Jesús de Nazaret, that unless a man be born again, que si un hombre no es nacido de nuevo, born of the water, nacido de agua, which means crucify the flesh, que significa crucificar la carne, and the Spirit, y también nacido del Espíritu, which means open a channel, a bridge of communication que significa abrir un puente o un canal de comunicación between the created realm, the world, the sinful world that He came to redeem, entre el reino creado, el mundo, ese mundo pecaminoso que Él vino a redimir, and heaven. y entre el cielo. And that is the meaning of the bridge that Jesus came to build between sinful man Y ese es el significado del puente que Jesús vino a construir entre el hombre pecaminoso and holy God. y un Dios santo. And you see very clearly here that the works of the cross Y aquí podemos ver claramente que las obras de la cruz became very, very central in the conversation that Jesus had with Nicodemus. se convirtió muy central en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. And Nicodemus is you, the church. Y Nicodemo eres tú, la iglesia. You are the ones who have been going out there telling the people of the world how they should live, Ustedes son los que han estado yendo allá afuera diciéndole a la gente del mundo cómo vivir, how they should eat, how they should say, cómo deben comer, qué deben decir. and yet you yourself are lacking in the kingdom of God, in the inheritance of that kingdom. Y sin embargo, a ustedes mismos les falta el reino de Dios, la herencia de ese reino. And so Jesus is telling the church today Y es por eso que ahora Jesús le dice a la iglesia that unless you be born again, que si no eres nacido de nuevo, which means you kill your old self by the water baptism, que significa que mueres a sí mismo por medio del bautismo del agua, by being born of water, por medio del nacimiento por agua, you cannot see the kingdom of God. a no ser así no podrás ver el reino de Dios. Why? ¿Por qué? Because only by the baptism of water
porque solo es por medio del bautismo del agua, the baptism of the cross, el bautismo de la cruz, the killing of the flesh in the cross, matar la carne en la cruz. can the spiritual church Solo así puede la iglesia espiritual be birthed out ser nacida, that is worthy of the wedding of the Lamb of God, the spiritual wedding of the Lamb. que es digna de las bodas del Cordero de Dios, las bodas espirituales del Cordero de Dios. Precious people, Pueblo precioso, it is incredible to me para mí es increíble even to realize darme cuenta that many Christians have gone about their life que muchos cristianos han estado viviendo sus vidas without truly envisaging, truly understanding, sin poder haber entendido verdaderamente, realizing sin darse cuenta what it means to be born again lo que significa ser nacido de nuevo and to be spirit formed. y de ser formado por el Espíritu. Now listen to me, precious people. Ahora escúchenme, pueblo precioso. When you are born of water, Cuando tú eres nacido del agua, that means you have centralized the cross, Eso significa que tú has centralizado la cruz, the works of the cross in your life. las obras de la cruz en tu vida. And when you centralize the cross into your life as a church, Y cuando tú centralizas la cruz en tu vida, como la iglesia, as a Christian, como un cristiano, then that means eso significa you have embraced the crucifixion of the flesh que tú has aceptado la crucificación de la carne and the sinful desires of the flesh. y de los deseos pecaminosos de la carne. In the book of Isaiah, it has been mentioned repeatedly. En el libro de Isaías se ha mencionado repetidamente Isaiah chapter 53, Isaías capítulo 53, verses 1 all the way down to 12. desde el versículo 1 hasta el 12. He talks about Él habla sobre the crucifixion of the flesh. la crucifixión de la carne. He talks about Él habla sobre the disfiguring of the flesh. la destrucción de la carne. But precious people, Pero pueblo precioso, in other words, en otras palabras, I am talking about yo estoy hablando de what it means to be born again, a born again Christian today. lo que significa ser un cristiano nacido de nuevo hoy en día. I want you to turn with me to John chapter 19. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 19. Again, John chapter 19, Nuevamente, libro de Juan, capítulo 19. a few verses, Solo unos cuantos versos, verse 38 on. desde versículo 38 en adelante. And here I want to emphasize Y aquí yo quiero enfatizar on why Jesus said that you must be born of the water and the Spirit. en el por qué Jesús dijo que tenías que ser nacido del agua y del Espíritu. And when he continued expounding Y cuando él continuó exponiendo on what it means to be born of water, sobre lo que quiere decir nacer del agua, we see that there is the washing away. podemos ver que se lava, The washing un lavar, that takes place. ¿qué ocurre? It is that washing when you are dipped into water with Jesus cuando uno está siendo lavado con Jesús en esa agua profunda. that takes away the sinful flesh, Se nos quita la carne pecaminosa, the sinful desires of the flesh, Los deseos pecaminosos de la carne, and opens the channel of communication y abre el canal de comunicación between the created physical realm entre el reino creado físico and the spiritual realm. y el reino espiritual. That's what I want to emphasize to you here Esto es lo que yo quiero enfatizar aquí. in John chapter 19, verses 38 onward. Juan 19, versículo 38 en adelante. He says, Él dice, later Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took
the body away. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, porque tenía miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. You see very clearly here that Joseph was a secret disciple of Jesus. Aquí puedes ver claramente que José era un discípulo secreto de Jesús. And verse 39, Y en el verso 39, he says, él dice, he was accompanied by Nicodemus, él fue acompañado por Nicodemo, the man who earlier had visited Jesus at night. el que antes había visitado a Jesús de noche. Nicodemus brought a mix of myrrh and sweet-smelling aloes, about 70 pounds. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Taking the body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with the Jewish burial custom. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según las costumbres de sepultar entre los judíos. At the place Jesus was crucified, there was a tomb. There was a tomb in which no one had ever been laid. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. A virgin tomb, in other words. En otras palabras, era una tumba virgen. Verse 42, because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. I want to emphasize on one thing here. Yo quiero enfatizar de algo aquí. If you look at the Joseph who came with Nicodemus to take the damaged body of Jesus from the cross, Si tú te fijas en el José que fue con Nicodemo a bajar el cuerpo dañado de Jesús de la cruz, this Joseph este José was also a secret disciple, también era un discípulo en secreto, like Nicodemus was. igual que Nicodemo era. Nicodemus had monitored the ministry of Jesus, Nicodemo se había fijado en el ministerio de Jesús. despite Nicodemus coming from the Jewish ruling council. Y aunque él venía del concilio gobernante judío, He had already been convicted él ya había recibido convicción that this man que este hombre is the messenger of peace es el mensajero de la paz, that has come from our God Almighty in heaven. que ha llegado del Dios Todopoderoso del cielo. And we see that Joseph too Y podemos ver que José también was a disciple of Jesus, era un discípulo de Jesús, convicted and convinced convencido y con la convicción that this man is the son of the living God. que este hombre es el Hijo del Dios viviente. But they were secret disciples. Pero ellos eran discípulos secretos. Nicodemus chooses to come to Jesus at night Nicodemos escoge llegar a Jesús por la noche because that was an act of separating from the Jewish tradition. porque ese era un acto de separación de las tradiciones judías, The Jewish ruling council. del consejo gobernante judío. And that is the separation that you, the church, need to take Y esa es la separación que tú, como iglesia, tienes que tomar in order to discover an encounter with Jesus. para poder descubrir un encuentro con Jesús. But what is most important Pero lo más importante is that they removed the damaged body of Jesus from the cross es que quitaron el cuerpo dañado de Jesús de la cruz and put the bitter myrrh. y le pusieron la mirra amarga. And we remember the Magi, Y recordemos que los 3 reyes magos, when Jesus was born in the manger,
Cuando Jesús nació en el pesebre, the Magi already spoke of the crucifixion of Jesus los Reyes Magos ya habían hablado sobre la crucifixión de Jesús, in the way they worshipped Jesus in Bethlehem. de la manera que ellos adoraron a Jesús en Belén. They put the gold, purified gold, Ellos pusieron el oro purificado before baby Jesus ante el bebé Jesús in Bethlehem, en Belén. the three wise men. Los 3 Reyes Magos, They put purified gold, which symbolizes the purity of God, ellos pusieron oro purificado que simboliza la pureza de Dios, that Jesus was going to live on this earth. que Jesús iba a vivir en esta tierra. The purity, the holiness of God, La pureza, la santidad de Dios, that he was going to live as the Messiah que él iba a vivir como un Mesías, who has come to redeem man que venía a redimir al hombre from this sinful world. de este mundo pecaminoso. He was going to live a life of purity and holiness. Él iba a vivir una vida de pureza y de santidad. And they put bitter myrrh, Y pusieron la mirra amarga, which symbolizes the fact that this life of purity, que simboliza que esta vida de pureza, that you, the Messiah, que tú, el Mesías, that you are going to live on this earth que tú vas a vivir en esta tierra in order to redeem man. para poder redimir al hombre, This life of purity, esta vida de pureza, which is symbolized by the purified gold, que es simbolizada por el oro purificado, is going to bring you bitterness, te va a traer amargura, extreme bitterness on earth, amargura extrema aquí en la tierra, because you are going to testify porque tú vas a testificar on the sins that men commit, sobre los pecados que los hombres hacen, on the sins of the world. sobre los pecados del mundo. We know that the devil is the greatest author of counterfeit. Sabemos que el diablo es el mejor autor de la falsificación. Just as the church, the Christians, Al igual que los cristianos, la iglesia, you are the holy habitation. tú eres la santa morada. 1 Corinthians chapter 6, 1 de Corintios capítulo 6, verse 12 on, del versículo 12 en adelante. he says, your bodies are the holy habitation, the holy temple of the Holy Spirit. Él dice que sus cuerpos son la santa morada, el templo santo del Espíritu Santo. And so in that way, Y de esa manera, the devil also el diablo también uses the bodies of man usa los cuerpos de los hombres as his habitation. como su morada. And that's why when the rapture takes place Y por eso, cuando el rapto ocurra and the church is taken away, y la iglesia sea quitada, that means the holy habitation of the Holy Spirit has been taken away. eso significa que la santa morada del Espíritu Santo también ha sido quitada. Then the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo is also taken away at rapture. también es llevado en el rapto. But the three wise men, Pero los 3 Reyes Magos, when they met baby Jesus at Bethlehem, cuando conocieron al bebé Jesús en Belén, they laid gold. ellos le pusieron oro frente a él. That symbolizes the purity of God Eso simboliza la pureza de Dios that was in Jesus, que estaba en Jesús, the purity of holiness la pureza de la santidad and righteousness y de justicia that he was going to lead que él iba a liderar and live on this earth y vivir en esta tierra as he comes to redeem sinful man. cuando viene a redimir al hombre pecaminoso. But the bitter myrrh Pero la mirra amarga was the bitterness era la amargura that now, because he's going to testify que ahora, por la razón de que él iba a testificar against the devil, contra el diablo, against the sinful world, contra el mundo pecaminoso, now mankind ahora la humanidad, who have been inhabited by the devil, los que han sido habitados por el diablo, they are going to be offended ellos van a ser ofendidos when Jesus testifies
against sin. cuando Jesús testifique contra el pecado. So they would fight him bitterly and crucify him. Por eso le van a luchar amargamente y le van a crucificar. But in that crucifixion of bitterness, Pero en esa crucifixión de amargura, the frankincense el incienso that the three wise men put before Jesus que los 3 reyes magos pusieron frente a Jesús represents the precious fragrance that was going to leave from the damaged body of Christ from the cross. representa la preciosa fragancia que iba a salir del cuerpo destruido de Cristo de la cruz, Into the throne room of God, dentro del trono de Dios, saturating it saturándolo with this precious fragrance of worship at the cross, con esta preciosa fragancia de adoración en la cruz, and that now God the Father y que ahora Dios Padre would atone for the sins of men. expiaría los pecados de los hombres. That is the message that Jesus spoke to Nicodemus Ese es el mensaje que Jesús le dio a Nicodemos, when he said, unless a man be born again, cuando le dijo que el que no naciera de nuevo he cannot see the kingdom of God. no podría ver el reino de Dios. Unless a man be born of water El hombre que no haya nacido del agua and the Spirit, y del Espíritu, he cannot see the kingdom of God. él no podrá ver el reino de Dios. The water baptism is the killing of the flesh El bautismo por agua es el matar de la carne by total burial with Jesus por medio del entierro total con Jesús, to create a communication channel, para crear un canal de comunicación, a portal un portal into the spiritual realm of heaven, que entra en el reino espiritual del cielo, that now the Holy Spirit may descend on the church que ahora el Espíritu Santo puede confiar en la iglesia and pronounce sonship. y puede pronunciar filiación. This is my son. Este es mi hijo, These are my children. estos son mis hijos, And pleasure, y agrado, whom I am pleased with. de quienes estoy muy agradado. When they live their life, Cuando ellos viven su vida, their lives now please me. sus vidas ahora me agradan. And then say, finally, Y decir finalmente that this realm in the church que este reino en la iglesia belongs to the kingdom of God. pertenece al reino de Dios. And then declare finally Y entonces declarar finalmente that that church, que esa iglesia, born of water, nacida del agua, baptized of the Holy Spirit, bautizada por el Espíritu Santo, is the raptured church, es la iglesia del rapto, the bride of Christ. la novia de Cristo. So you see, there is no room for sin. Así que puedes ver que no hay campo para el pecado, There is no room for the created realm no hay campo para el reino creado in this conversation. en esta conversación. This is what I wanted you to understand, Esto es lo que yo quiero que entiendan. even as you prepare Mientras ustedes se preparan in a very festive time across the globe, durante un tiempo muy festivo por toda la tierra, when everybody is celebrating Christmas, cuando todos celebran la Navidad, without really understanding sin realmente entender the underpinning la fundación of the emissary, the messenger, del mensajero, the Messiah, el Mesías, Christ Jesus of Nazareth, Cristo Jesús de Nazaret, who was sent to redeem man. que fue enviado para redimir al hombre. May you find a new walk Espero que ustedes encuentren un nuevo caminar with the Lord Jesus con el Señor Jesús, out of this conversation. saliendo de esta conversación. For those who have ears, Para aquellos que tengan oído, let them listen, que escuchen, because porque the mouth of the Lord, la boca del Señor, he has spoken. Él ha hablado.
Bienvenidos nuevamente, amados radioyentes. Qué tremendo estudio que nos ha dado hoy aquí el Señor por medio de su siervo, su profeta de estos últimos días, que ha venido a mostrarnos lo que es realmente ser nacidos de nuevo. Ha venido a señalarnos hacia la palabra de Dios, hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Ese realmente es el enfoque. Aquí en esta enseñanza, y les recomiendo que si pueden, que vuelvan a escucharla. Recuerde que todas estas enseñanzas puede accederlas en nuestra página de YouTube. Pueden ir a nuestra página principal web en español, que es www.arrepientete-y-prepara-el-camino.org, y ahí pueden acceder el canal de YouTube o pueden acceder las enseñanzas que escuchamos aquí en este programa de Carta para América Latina. La página principal en inglés es www.repentandpreparetheway.org. Valdría la pena que volvieran a hacer este estudio. Aquí hay tanto que nos está dando ahora el Señor. Cada vez que lo escuchamos otra vez o nuevamente, el Espíritu Santo nos profundiza la enseñanza, o sea, nos lleva a otro nivel de entendimiento. Ahora vayamos a la palabra del Señor. Podemos ver en el primer libro de Pedro. Vayamos al primer libro de Pedro, en el capítulo 1. Empecemos en el versículo 3. El título ahí dice: Alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Versículo 4. Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Gloria al Señor. Cómo nos alienta el Señor aquí en su palabra. Nos está diciendo que estas pruebas que estamos pasando, estos dolores de parto por los cuales ahora este mundo está pasando, la iglesia realmente, la iglesia de Cristo, tiene un propósito. El propósito es de purificarnos como el oro. Y nosotros, aquí nos dice el Señor que somos todavía más valiosos que el oro. Y sin embargo tenemos que pasar por estas pruebas. Así que tomemos ánimos, amado hermano, amada hermana. Aquí nos anima el Señor a seguir adelante, a no desmayar. Cada uno de nosotros tenemos diversas pruebas. Tal vez para mí es diferente que para usted, pero aún así las pruebas son con ese propósito de purificarnos, de perfeccionarnos. Entonces vamos a tomar ánimo de la palabra de Dios, lo que nos está diciendo aquí, aplicando también esta enseñanza sobre la Navidad. No permitamos que la confusión del mundo
que ha entrado a la iglesia también nos afecte a nosotros, que tenga influencia sobre nosotros. Sabemos que el nacimiento del Rey de Reyes, que fue prometido en la Biblia, que vendría de la raíz de David, ese rey ha llegado. Eso es un hecho que nadie puede negar y eso es digno de celebración. Pero hagamos todo de acuerdo a la palabra de Dios, hagamos todo de acuerdo al entendimiento que nos da el Espíritu Santo, de acuerdo a una mente, un corazón, un espíritu nacido de nuevo. Sigamos en la palabra. Sigamos en este mismo libro de Primero de Pedro. Sigamos ahora, bajemos o sigamos en el versículo 10. Y dice aquí: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. A ellos se les reveló que no estaban sirviendo a sí mismos, sino que servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Y nosotros que estamos aquí y ahora, qué dichosos somos de poder estar viviendo en estos tiempos, cuando las cosas se le hagan difícil, cuando pasemos por estas pruebas, ¿verdad? Vamos a regocijarnos de que podemos estar vivos en este tiempo. Aquí también, si siguen leyendo en el versículo 13 de este mismo capítulo, y el título, aquí el subtítulo es Sean santos. Aquí nos están alentando a ser santos. Dice en el versículo 13: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Versículo 16. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Aquí también vemos que somos solo peregrinos, amados hermanos. Estamos aquí pasando y el tiempo realmente, comparado a la eternidad, este tiempo aquí no es nada. Aunque nos parezca largo, estando nosotros viviendo en la carne o viviendo en este cuerpo, o sea, no en la carne, tenemos que salir de vivir en la carne, pero viviendo en este cuerpo humano, se siente como una eternidad, pero realmente no es tanto el tiempo. Aquí vemos cómo se nos alienta a ser santos, también que podamos nosotros seguir adelante con este tiempo tan magnífico que estamos viviendo, que también se nos dice en Apocalipsis que dichoso es el que ha sido invitado a las bodas del Cordero. Nosotros hemos sido invitados, amados hermanos. Vamos a seguir adelante, como dice aquí, con inteligencia. Eso significa, y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tenemos que vivir con ese temor de Dios. Y también otro punto muy importante es que la obediencia, dentro de la obediencia está la bendición. Así que entonces seamos obedientes.
sigamos leyendo este capítulo tan maravilloso en Primera de Pedro que acabamos de leer. Sigamos leyendo ahí mismo. Sigamos en el versículo 18 o 19. Dice aquí en el versículo 18. Dice versículo 18. Como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Versículo 22. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amados hermanos, aquí nuevamente hemos visto cómo el Señor hace distinción entre los que son nacidos de nuevo y los que no. Aquel que es nacido del Espíritu y del agua, como escuchamos en la enseñanza, es el que puede amar a su hermano y a su hermana. Es el que puede celebrar el nacimiento de un Salvador, como en la palabra dice que a nosotros ha nacido un Salvador. Es el que es obediente y de hecho recibe la bendición en esa obediencia. Es también aquel que recibe la sabiduría con ese temor de Dios. Amados hermanos, aquí el Señor nos ha querido llevar a un entendimiento más profundo, a un entendimiento espiritual del nacimiento de nuestro Salvador. Así que vamos a escuchar a la voz del Espíritu Santo. No escuchemos enseñanzas de seres humanos, entendimientos que en un pasado se nos ha dado a nosotros por los seres humanos y no por el Espíritu. Vamos en este tiempo de Navidad, vamos a ser esa luz del mundo. Vamos a ser la iglesia que es la luz del mundo, que puede guiar a otros que andan perdidos, que andan en confusión, que no han nacido de nuevo. Vamos a permitir que el Señor nos use para hacer esa luz, para que más de ellos, más personas puedan entrar a este entendimiento, entrar al nacimiento nuevo, entrar al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Bueno, amados hermanos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Quisiera tomar unos minutos para orar
dar la oportunidad. El siervo del Señor, el profeta David Ward, siempre da ese espacio para que la gente que quiera regresar al Señor o quiera recibir al Señor lo haga, que puedan nacer del espíritu, del agua. Entonces vamos a tomar ese tiempo, ese momento. Si no has recibido al Señor anteriormente, puedes orar conmigo. De todo corazón, dile al Señor: amado, amado Señor Jesús, este día yo me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi maldad. Te pido que por favor yo pueda ser nacido de nuevo del Espíritu, del agua. Te pido que por favor me cubras con tu preciosa sangre, que me llenes de tu Espíritu Santo, y en ese día que regreses por tu iglesia, mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Ayúdame, Señor, a ser nacido de nuevo, a vivir en santidad, en justicia, con inteligencia. Este día cruzo de la muerte a la vida eterna. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Amado Padre, te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo de preparación para tu venida, que sigas preparando nuestro corazón, que sigas preparando ese camino, esa vía de la santidad en nuestro corazón, para que cuando regreses tengas un lugar para caminar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de los dolores de parto, Señor, cuando estamos pasando por diversas pruebas, Señor, que nos ayudes por tu Espíritu Santo, que nos des fuerza, Señor, que no desmayemos, Señor, que nos des aliento, oh Padre, por tu Espíritu Santo en este tiempo. Ayúdanos a mantener nuestra vista en Jesucristo, a no salirnos de la vía de la santidad, Señor, porque si nos salimos de ahí, Señor, solo nos lleva a la apostasía y a toda clase de iniquidad, Señor. Te pido, Señor, en este momento que nos ayudes, Señor, y durante este tiempo de la Navidad, Señor, te pedimos, Señor, que nos guíes por tu Espíritu Santo. Danos inteligencia, sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la luz del mundo, Señor, a un mundo oscuro. Te damos toda honra, toda gracia, Señor, en este tiempo y para siempre. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Dios los bendiga. Me despido, soy la pastora Nilda. Shalom, shalom.